Vamos. Bueno, formalmente damos inicio a la clase del mayo 21 del 2020 de Estadística 3, en el cual posterior a la jornada que tuvimos el martes donde presentábamos eh, fundamentación de lo que era la asignatura con cierta estructuración de su origen, conocíamos también lo que iba a ser el desarrollo del curso, sus elementos constitutivos en las diferentes unidades o capítulos, la parte de evaluación y ciertos elementos generales que en la medida que vayamos avanzando, pues los vamos a ir integrando, desarrollando. De sonido, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Ok. Bueno, somos las 6:02, pues formalmente damos inicio. Hablábamos de la importancia que va a tener el análisis de regresión y correlación en el punto de inicio de esta asignatura. Quisiera preguntarles si en su curso de Estadística 2 tuvieron chance de rematar o terminar el curso con análisis de regresión y correlación. ¿Qué dice José David? ¿Alcanzaron a ver su totalidad o parcialmente? José David o Sebastián, ¿quién quiere aportar algo? ¿Vieron regresión y correlación? Buenos días, profe. Buenos Pues días. sí, alcanzamos a dar algo, aunque pues que para ese momento como empezó lo Sí, de... exacto, por esa es la pregunta. Va en ese sentido Entonces, pues fue, la profesora nos dejó fue como diapositivas y videos, pero ok. así magistralmente, así presencial, ¿no? Sí, listo. La idea es de que yo pueda justificar que es como repaso o como reinicio, ¿no? Para que me diga que es parte integral. Si no lo utilizo, generalmente hago esa costumbre, les mencionaba, de cuando uno tiene chance de trabajar estadística 2, entonces uno empieza con el último tema de la estadística 1, que muy generalmente es con distribuciones de probabilidad continua y específicamente retomo uno la distribución normal. Entonces de ahí empieza uno a retomar la normal y empieza a armar los primeros capítulos de la inferencia de la estadística 2, como son los procesos de estimación, las distribuciones de muestreo, el mismo muestreo. Vamos a darle ingreso a José David, a David Beiter, acabo de llegar. Bienvenido, David. Les decía, y de ahí se empezaban a generar hipótesis, muestreo y finalmente. Y cuando uno inicia con la estadística 3, entonces uno empieza a atrapar el último tema, que generalmente hace referencia a regresión y correlación, en razón de que es la base de pensamiento estadístico que apoya o va a apoyar más o en el cual nos vamos a apoyar para la interpretación de muchos resultados. De por sí el corazón de lo que es estadística 3 o el mismo diseño de experimentos, pues es establecer esas relaciones o asociaciones entre dos o más variables, donde vamos a tener algunas que van a quedar esperando a ver qué le ocurre o cómo se mueven o qué variaciones tienen, pues son las variables independientes y ver qué le pasa a las dependientes. Ok, entonces voy a abrirles aquí pantalla para observar esa parte. Empiecen por aquí, la tengo ya. Listo. Vamos a ampliárselo acá. Hago la pregunta, ven la pantalla ahí. Tiene un fondo. Dígame qué fondo es ese fondo. Y para ver si están viendo lo que yo estoy viendo. Azul. Qué Azul, perfecto. Muy profe. bien, ese es un fondo azul, correcto. Y las letras están en rojo, ¿cierto? Sí, estamos viendo bien todos. Rojo, análisis de relación y correlación. ¿O qué color es? Blanco, ¿no? Como blanco, yo lo veo aquí como amarillo. Listo, pero Amarillo, se sí. interpreta bien, muy bien. Mira. Eso es lo que vamos a revisar, el análisis de regresión y correlación. Generalmente cuando uno habla de regresión, está muy asociado a esta parte que le damos entrada Carlos, Mario, Mayo, Peralta, rojo. Hablamos de regresión, pues es que establezca usted asociaciones o el tipo de asociación en el cual pueden estarse relacionando dos o más variables. Eh, el hablar de regresión a nivel clínico, generalmente cuando tenemos alguna situación de tipo salud y sobre todo a nivel de psicológico,
Es posible que el querer explicar por qué nos comportamos actualmente de una manera, es importante indagar cuáles pueden ser los causales, ¿no? Entonces una regresión lo trasladan a uno, no a vidas pasadas, sino a identificar algunos eventos o algunas situaciones que marcaron o hicieron que se generaran dichos comportamientos. Empieza uno a traslapar ese escenario de decir, bueno, vamos a una empresa, van a su práctica, llega usted, empieza a conocer información de la empresa, empieza a mirar antecedentes, empieza a mirar hechos, datos o acontecimientos, gastos, costos, horas máquina, horas hombre. Está tomando información histórica fundamentalmente. Entonces, eso es lo que está asociado aquí, como a tomar unos elementos que ya han venido ocurriendo y a partir de ellos modelarlos y generar una relación entre condición de ellos. Y la correlación les va a invitar a que midan ese grado de asociación o relación que existe. La correlación pues va a ser ese indicador que les va a estar reflejando qué tan fuerte es esa asociación, la cual puede ser directa, puede ser inversa, pero será fuerte o baja o moderada o muy baja. Entonces, a eso está allá. Entonces, con esa estructura empieza uno a diagramar, ver cómo corre aquí hoy la internet con estas presentaciones. Ya viene la parte numérica, simplemente hago aquí una introducción de análisis de regresión y correlación y como objetivos que planteamos para tener de base, sin entrar a la profundización de lo que es regresión y correlación, sino ver de ahí que vamos a extrapolar o a extraer para enlazarlo con la parte del diseño de experimentos. Entonces, sí, nos sirve también para homogenizar términos y ver cómo se pueden justificar ya el manejo de lo que pueden ser variables. En regresión y correlación, pues se trabajan variables. Cuando avancen experimentos, se van a llamar factores, fundamentalmente. Entonces, entender e interpretar los conceptos de variable dependiente y de variable independiente. También empiezan a aparecer las funciones. Una variable respuesta, una variable independiente o control o experimental para ese caso. También vamos a recordar acá o a utilizar o a tomar de apoyo lo que se denomina el diagrama de dispersión, el Scatter diagrama, en función de que es una de las 7 herramientas del control de la calidad, el control estadístico de la calidad para los que ya están viendo. Esto lo integran junto a cartas de control, junto al diagrama causa-efecto, el Chicago, o espina de pescado, la parte de Pareto, la parte que hace ver los histogramas, lo que es regresión y correlación aquí asociado, lo que es la estratificación, cartas de control en variables cualitativas y cuantitativas. Y aquí en este tipo de análisis, pues desde acá puede usted ya intuir o percibir cómo podría ser la potencial relación entre dos factores fundamentalmente, entre dos variables. Formular alguna hipótesis de ver si hay relación o no hay relación. Entonces ahí vamos a mirar unos casos o ejemplos de saber leer esa estructura. Se debe armar lo que es un modelo de regresión y fundamentalmente suficiente. Ahí podemos revisar el lineal, el potencial, el exponencial y van a tener algunas constantes. Aquí este sería fundamental lineal, el intercepto, punto de corte y la pendiente, cómo se van a interpretar fundamentalmente en la lectura de lo que pueden ser un respectivo modelo. El cálculo de la ecuación de la línea de regresión. Bueno, aquí coloco yo método de los mínimos cuadrados, son unas fórmulas, pero eso por Excel o por Minita puede generarlo rápidamente. El ver qué representa, si es la mejor ecuación una línea o es otro modelo utilizado para asociación o relación entre factores. Muy utilizado estas técnicas para los que están viendo salarios o los cursos de salarios o gestión humana o gestión de personal, las estructuras de salarios cuando hay una relación de puntos y unos requisitos de un cargo, entonces se hace un análisis de puntos y ver cuál podría ser la variable respuesta en función del variable valor de salario respecto a esos valores en puntos. También vamos a recuperar aquí, esto es muy importante, en la clase pasada, pues aquí empezaremos ya a ir construyendo lo que se va a llamar el error estándar del estimado. Esta va a ser la variación que presentan los datos alrededor de algún modelo. David Rodríguez ha ingresado a la sala, démosle la entrada. Perfecto, siga David.
y hacer predicciones o estimaciones, ¿no? Ya su curso pasado, estimación estadística, o sea por estimación discreta o estimación continua, pues es fundamental eso y estamos expuestos a variabilidades, a errores, a dispersiones producto de otros factores que no están teniendo presentes u otras fuentes. Esto es bien importante en la parte de la estadística 3. Empezó a colgarse aquí el internet. Evaluar la ecuación de la línea de regresión para validar las estimaciones, que generalmente empieza uno aquí a valorar qué tan fuerte es el modelo que usted haya establecido para ver la precisión y exactitud del pronóstico. Y eso está en función de cálculo de los coeficientes. Ya les hablaba del coeficiente de correlación, el cual entra a darse en la fortaleza que puede tener una regresión o una asociación entre factores. Uno generalmente habla de una relación, póngale directa, ¿no? Una relación directa puede ser, sin ir tan lejos, nuestras familias, nuestros familiares. Y aparece otro coeficiente, entonces aquí podría ser coeficiente de correlación directa. ¿De qué tamaño será? ¿Será fuerte o será débil? Entonces el coeficiente nos va a decir si será fuerte o débil en función de si se acerca a 1 o a -1. Entonces, hablando de los familiares, decimos, tenemos una relación directa porque mi tío o mi tía, pero tenemos un coeficiente muy bajo de correlación porque escasamente nos hablamos, nos vemos, nos saludamos. Y Dios quiera que no solamente nos veamos cuando haya un funeral en la familia, que es donde aparecemos todos a ver cómo vamos o cómo estamos o cómo quedamos. Baja correlación, pero puede ser una relación directa. Y van a trabajar también el coeficiente de determinación o de explicación, el cual es el coeficiente de R cuadrado, les va a indicar en qué grado, en qué porcentaje el comportamiento de una respuesta, de una variable respuesta, está determinada o explicada por una variable control o variable experimental o variable independiente. Ya miramos toda esa terminología más adelante. Aquí sencillamente es Lady Aparicio Macías ha ingresado. Correcto. Y finalmente, por aquí, una de las herramientas que vamos a estar utilizando permanentemente y que nos da base para validar o para interpretar o para establecer si entre determinados factores o variables existe una relación o tienen un efecto significativo, que es el construir e interpretar la ANOVA o el análisis de varianza, el ANDEVA también lo conocen en algún material. Profe, disculpe una pregunta. Dime, sí. Es que no sé si usted está moviendo las diapositivas o está hablando solamente con la diapositiva de fondo azul y letras amarillas todavía. No, yo ya estoy moviendo las otras. ¿No está avanzando ya? No, pues yo no sé, pero profe, en mi creo caso, que No, está en la profe. No, profe, no ha avanzado nada. Vea, yo ya voy aquí en el ítem 9. No, bonita la hora de avisarme. Pero está muy bien. Aquí la dejo. Aquí estoy. Y aquí sí me está corriendo a mí. Y ahora me va a regresar. Espere, a ver. no, Aquí profe, tengo el azul. está congelada en azul. Creo que debe compartir de otra manera en que pueda mostrar la pantalla del escritorio y moverlo. Listo, vamos a buscarlo allí. Vamos a dejar de compartir. Vamos a buscarla por aquí nuevamente. Compartir pantalla. Aquí la tengo. Ahí está en azul, ¿cierto? Sí, profe, está en azul. Listo. Vamos a ver si aquí me avanza. ¿Avanzó? Ahora sí, ¿Ahora sí? sí, señor. Listo, perfecto. Ok, bueno, ahí vamos a repasar todo eso otra vez. Entonces les decía, como objetivos, míralos, cualquier cosa, muchas gracias por avisarme. Entender e interpretar los conceptos de variable dependiente y variable independiente. Voy a hacerlo ahí porque ya me escucharon. El diagrama de dispersión, el cual va a establecer esa potencial o posible relación desde una visual de ver cómo se pueden estar asociando, relacionando los valores de la respectiva variable dependiente o independiente, el saber interpretar una línea de regresión que puede estar aquí en la ecuación o el modelo de regresión, el cual en términos técnicos de un ejercicio o de un experimento, pues nos permite valorar de mejor manera el significado, un coeficiente, la misma pendiente.
Aparecen métodos mínimos cuadrados o aparece la parte del software que permite hacer eso, o métodos algebraicos que ya revisaron a través de su formación. También vamos a revisar lo que es el error estándar. Les decía, la importancia que va a tener el error estándar es el que va a poder usted evaluar o medir ese grado de precisión o exactitud que tiene el modelo regresión para hacer las estimaciones o predicciones. Entonces ahí miraremos en función de un estimado, un calculado, un observado, a partir de lo que puede ser la ecuación de regresión. Evaluar la ecuación de la línea de regresión para que validen las estimaciones, que va muy de la mano con ese error. Y mencionamos aquí en esta parte de los finales los coeficientes de correlación, el cual le va a medir la fortaleza que puede tener la relación, ya sea inversa o sea directa, y el de determinación o explicación, quien le va a estar lanzando si en qué grado o en qué porcentaje el comportamiento de una variable respuesta está siendo determinado o explicado por una variable control o una variable experimental. Y la parte del objetivo 9 es el de construir, generalmente lo vamos a hacer pausadamente, lo llevamos luego y lo generamos de una manera rápida. Y la importancia va a estar en la interpretación, ¿no? Saber leer el escenario que representaría el análisis de varianza para la regresión y para todos los diseños de un factor, dos factores, tres factores, que son muy importantes en esa estructura fundamental de interpretación. Entonces, a eso hace referencia a los objetivos para hacer esa valoración específica. ¿Alguna pregunta, comentario o aporte aquí que quieran incluir? Ok, entonces vamos a hacer siempre acostumbro a cuando van a hablar un tema en particular, mostrar algún origen de cómo se presentan las situaciones. Es muy común, asisten ustedes, por ejemplo, que en ingeniería económica o matemática financiera, generalmente se habla y en los mismos proyectos, están haciendo un proyecto de sistema de gestión de la calidad o de logística o de productividad o de competitividad o de indicadores. Es bueno sacar un glosario, lo que llama el marco conceptual, una serie de términos o de antecedentes que se pueden dar, el origen de cómo pueden ser esos elementos, y eso permite pues fortalecer más su formación científica y hacer de mejor interpretación lo que van ustedes a narrar, ¿no? Entonces uno decía en ingeniería económica, bueno, un glosario definir qué es valor del dinero en el tiempo, tasa de interés, tipos de interés corriente, interés nominal, tasas de interés, el periodo de operación, valor presente, valor futuro, valor de salvamento, porque son términos que van a estar apareciendo generalmente en el contexto del desarrollo y teniendo ya claridad. De por sí hay que hacer muchas asociaciones o asunciones de factores, porque en algunas áreas del conocimiento una palabra o un término puede asumirse de una manera u otra, ¿no? Ya miraremos eso con un implica. Entonces, aquí el origen de las relaciones entre variables y regresión, pues está muy de la mano con lo que se hablaba en un tiempo pasado, por allá en la época del origen del gas. Entonces, se puede estar hablando del señor Galton, el cual fue uno de los pioneros y que posteriormente tomó Carl Pearson. Ahí aparece el coeficiente Pearson para poder hacer esa valoración. Entonces, técnicamente, ¿qué consiste? Entonces, este término de regresión fue introducido por Galton en 1889. Se refirió a la ley de la regresión universal. Esa ley de regresión universal es que tendemos a características que estamos asociando entre dos o más factores. Entonces, sus primeros estudios estaban siendo asociados a características de nosotros como seres humanos, están compartidas o asociadas por nuestros descendientes. Pero él introduce el concepto aquí de la media, ¿no? Él habla del manejo de la media en función de que sobre este valor es que tendemos a parecernos. Es decir, si nuestros papás son altos, poco probable que todos seamos igual de altos, pero en promedio tendemos a tener la altura de ellos. La tendencia o la asociación es de encaminarse a tener ese comportamiento en un grado menor.
Entonces, los primeros estudios para establecer regresiones y regresiones está asociado para el manejo de características centradas en la parte de nosotros como humanos. Su trabajo se centró pues en la descripción de rasgos físicos de los descendientes. Aquí está una variable, miren, a partir de la de los padres, la otra variable. Entonces se presentan aquí las situaciones en las cuales se tiene un histórico, si lo queremos ver lo histórico, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y nosotros como causales o generadores o respuesta a esas condiciones. Por eso es muy probable de que cuando lleven ustedes a sus sobrinitos o a sus hijos al pediatra, él va a estar haciendo, además, desde la madre gestante están ya haciéndole revisiones y asociaciones de cómo va desarrollándose el feto, cómo se va gestando, y empiezan a tomarle visualizaciones de ver cómo va el diámetro de cráneo, la morfología de las piernitas, los brazos, y ver si va en un desarrollo normal y regular. Posiblemente empiecen a detectar de que tienden a tener una característica que puede ser predominante. Por ejemplo, si en mi familia fuimos cabezones o somos cabezones, pues no van a pensar que podemos tener alguna enfermedad. Hay que mirar el papá o la mamá o los abuelos o los tíos o los tatarabuelos a ver si había algún cabezón. Y eso puede explicar el por qué somos de esa forma. El tener los pies cascorvos o tener una característica de esa morfología o de esa fisiología en ese aspecto, pues debe tener una explicación. A eso se asociaba. Entonces, en función de eso, el señor Pearson tomó datos de aproximadamente 1000 registros. Ahí están los históricos, las datas, las bases de datos, que esto es muy utilizado en minería de datos, lo que nos hacen actualmente los de Netflix y todo lo que usted va registrando en en sus celulares, equipos móviles, empiezan a tipificarnos a qué hora nos levantamos, qué miramos, qué escribimos, para dónde escribimos, cómo lo escribimos, qué términos utilizamos, con quién nos relacionamos. En Netflix, a qué horas vemos series, vemos la serie completa, las vemos día a día, a qué horas hago detención de película, todo eso van quedando, entonces empiezan a aparecer. Hagan de cuenta que tiene aquí, él tomó 1000 registros de grupos familiares, empezó a observar papá, mamá, hijos, y aquí saca una relación que alguien puede decir, bueno, eso, pero eso no existe o no es posible. Sencillamente la ilustro acá para que se observe que se establece una relación entre lo que se conoce como un origen frente a un comportamiento-respuesta. Entonces, si nosotros somos una variable respuesta, nosotros como hijos, en ese grupo familiar específico, él estableció, encontró que la altura del hijo, eso está dado a nivel de promedio, la altura del hijo era la mitad de la altura del papá más 85 centímetros. Ahí lo que quiere reflejar o lo que querían reflejar era establecer esa relación y se puede dar una relación de tipo matemático. Es decir, si su papá o nuestro papá tiene una altura de 2 metros, bien probable que tengamos una altura de 1,85 en promedio. Por eso cuando hacen ustedes sus pruebas de hipótesis, dice fabrica un producto con un peso neto promedio al empacar de 450 gramos. Y bien probable que si va y toma al azar uno de esos productos, bien probable que tenga un poco más o un poco menos, pero al tomar una muestra representativa, una cantidad de observaciones, pruebas o ensayos réplicas, puede homogenizar el resultado y tiende a acercarse al valor promedio. Hacia allá tendería este comportamiento. Todo esto está dado en promedio. Que en promedio de esos 1000 registros se encontró que la altura del papá, la mitad de la altura del papá, más 85 centímetros, tendería a la de nosotros como hijos. Entonces ellos de ahí empiezan a generar las conclusiones, dice, pues se asocian. Los padres muy altos tienen tendencia a tener hijos que heredan parte de esta altura, aunque tienen tendencia a acercarse, regresar a la media. Lo mismo puede decirse de los padres muy bajos. Esta cuando usted arme un modelo o represente en una base de datos el comportamiento matemático de esos datos, el proceso de validez generalmente tiende a ser una validez interna. Alguien podría decir, profe, pero si nos vamos para otro país, el comportamiento puede ser diferente. Pudo haber hecho información de esos 1000 registros de personas que son del Canadá o de la China o del Japón o de Estados Unidos o de Inglaterra. Eso solamente es válido, este comportamiento solamente será válido
para esos valores que usted operacionalizó. No lo puede extrapolar y generalizar, porque aquí mismo, país Colombia, podemos tener diferentes tipologías a nivel de costa Caribe. Es más, a nivel de costa Caribe, hacia la parte de arriba de la costa Caribe, o hacia la mitad de la costa Caribe, o hacia abajo de la costa Caribe. Pueden aparecer características diferenciables. Lo mismo si se va para la costa pacífica, ya pueden tener aspectos, si se van para el interior o si se van para el oriente o para el sur, hay tipologías que son diferenciables. O sea, solamente se pueden caracterizar como en focos o naturaleza específica. Lo que está ocurriendo ahorita con la pandemia, en el mismo país se detectan ya ese grado de concentración de casos positivos por el volumen, está correlacionado por el volumen o la cantidad de personas. Hay algunas situaciones críticas que solamente son válidas. Por ejemplo, para el Amazonas hay una velocidad de contagio alta, posiblemente por el ambiente o el entorno en que, cómo se explica que en unas regiones que son de baja densidad poblacional exista una tasa de mayor valor. Pues pueden ser otros factores, pero si uno establece o correlaciona donde hay más gente, donde hay más volumen poblacional, es más probable que aparezcan más contagios. Ahí empieza a hablar una pequeña asociación o relación. A eso le está apuntando el histórico. Entonces, mire, estos temas ya vienen desde el siglo XIX, 1889. Entonces, lo que hicieron los expertos, los científicos, los matemáticos, los mismos investigadores, fue empezar a utilizar esa percepción o esa asociación para ese caso. Es como cuando ustedes ven por ahí su diagrama Pareto, el 80-20. Lo elaboró un economista, pero eso aplica para producción, aplica para control de calidad. Entonces, es ver estas técnicas o estas herramientas, cómo las pueden extrapolar en su ingeniería para el caso. ¿Qué invita entonces regresión? Mira, entonces ahí les invitan a que establezca una relación entre dos o más variables numéricas. Aquí puedo plantear de entrada dos, que sería la básica, que con eso es fundamental para interpretar lo que necesitamos. Les va a servir para predecir una medida en función de otra medida o de varias. Y aparece una relación. Si trabajan dos variables, lo que se llama una regresión lineal simple o una regresión simple. Si trabajan más de dos, ahí se empieza a hablar ya de las regresiones múltiples, lineales múltiples. Y se empiezan a darle más fortaleza a lo que pueden ser esos tipos de modelos para ese caso. Sobre estos, mire, términos que utilizan o que vamos a estar utilizando. Entonces es común que la variable dependiente uno la llame Y, pero usted la puede llamar como quiera, HJK. Lo importante es uno asocia aquí es lo que han visto por ahí de sus cursos pasados en funciones Y, la función Y igual a un valor de más, un comportamiento en X. Entonces los términos que están asociados a lo que es variable dependiente, entonces variable predicha, variable explicada o variable respuesta. Estoy a ver si no me está cargando aquí el lapicito hoy, porque cuando está aquí arriba voy a cogerlo, no se me angustia. No, angustia que esto nos cogió. Vamos a ponerle por aquí un colorcito. Vamos a ponerle aquí un lapicito. Vamos aquí un texto básico. Variable dependiente va a ser la variable respuesta. Vamos a ponerle aquí, claro, permítanme aquí que estamos. Vamos a ponerle más bien una estampita. Ya. Entonces tenemos aquí la variable respuesta. Esta variable respuesta implicaría el comportamiento de la variable dependiente, la que está esperando a ver qué le ocurre a la independiente, la que usted va a tener el control. Entonces va a ser muy común asociar en términos variable dependiente y variable independiente, aquella que es la variable experimental. Aquí lo podemos ver, mire, si hablamos de predicha, estaría asociado con predictora y predicha. Si está hablando de variable explicada, pues debe haber una explicativa que se encarga de darle ese comportamiento. Y si está hablando de la variable respuesta, pues es porque existe una variable control o la variable que es experimental. Si vemos en esta de control, la podemos llamar exactamente la variable experimental.
la que usted va para el cambio. Aquí lo que voy es hacer. Esto que ve inicialmente es lo de regresión y correlación, pero cuando uno empieza a extrapolarla a lo que va a ser la interpretación de diseño experimento, en su estadística 3 dice, vamos a hablar de un experimento. ¿Cuál es la variable experimental? Ahí está la que usted va a estar observando, la que va a estar monitoreando, observando la respuesta, la que va a estar controlando, monitoreando, modificando, variando, la que puede hacer. Entonces, usted como experimentador va a tener comportamiento de tener la posibilidad de administrarla, de maniobrarla, de manipularla en los buenos términos, de términos asociados para ese caso. Entonces, en regresión y correlación, el comportamiento de la variable dependiente es la que se utiliza y la de variable independiente. Y en experimentos van a estar ustedes valorándose en función de mostrarla como la variable respuesta y la variable control o experimental. Se pegó aquí esto otra vez, borremos todo esto acá ya. Borremos acá esta pantallita, ok. Listo, entonces la pregunta de investigación, ¿es posible descubrir una relación entre X y Y? Dijo, pues claro que sí, se puede establecer una relación entre X y Y. Así le dé que sea de muy baja relación, lo importante es que armen. Entonces, mire, le va a quedar acá, Y, la variable respuesta, va a estar en función de una componente variable independiente y aquí empezamos ya a incluir el error. El error que puede tener la precisión y exactitud frente a lo que usted sea, qué tan preciso y qué tan exacto va a ser ese modelo para establecer esa relación entre ese par de variables. Entonces, como decimos aquí, 2 cucharadas de arroz y mano a la presa, saquen sus apuntes, sus apuntes no, yo sé que ustedes son muy juiciosas y juiciosos, traen su cuaderno, su hojita, su lapicero, pueden ir tomándolo. A ver. David, pregunta. David Rodríguez, pregunta, levantó la mano. Hola, profe. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, yo tengo una pregunta respecto al tema del error. ¿Podemos ir a la diapositiva anterior, por favor? Sí, 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 pues ahí está planteado, pero todavía no hemos empezado a construir el error. Cuéntame, pero dígame. Bueno, sí, lo que ocurre es que, bueno, aquí nos dice y igual a una función de x. Digamos, Sí. para el caso de la regresión lineal, vamos a seleccionar una función lineal que es mx más A más b. bx más un error. Correcto, muy bien, vamos bien. Pero entonces esa b, o sea, ese coeficiente de corte es diferente del error. O sea, el error es un elemento. Claro, claro. Ok, listo, listo. Para allá vamos, pero permítame, le voy mostrando con este ejercicio que ya tenemos. Yo escribo esto aquí. Ya, vamos camino allá. Mira, aquí está. Ok, entonces ya, Míralo. perfecto. Mira, aquí Sí, está, aquí está. quedan Aquí arriba lineales. lo vemos. Aquí vamos para allá. Allá, allá. Ahí lo llevamos paso a Que paso. es un elemento propio, el error ahí en este caso vendría siendo un elemento propio, digamos, del modelo de regresión que vayamos Correcto. a Sí, seleccionar, o sea, o del aquí una tipo de vez. datos. Si ves que pasé una recta ahí, mire el orden del origen del intersecto. Entonces, Ah, si ve que hay unos puntos que están atrapados sobre la recta y otros que están por fuera. Entonces, lo que va a permitir es ver esa distancia que hay de esos puntos respecto a la recta. Venga, la contesto aquí una vez para irle preparando camino, pero todo esto lo vamos a hacer. Mire. Aquí está lo que es la regresión y aquí va a estar cómo calculamos ese error. Listo, para allá vamos con este ejercicio que le puedo dar ya. Entonces, mire, aquí, listo, profe, muchas gracias. No, es que pensé que iba a hacer un repaso así rápido por encima, pero no, ya me di No, cuenta. no, 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 no. Yo aquí me demoro para que quede esto claro, porque después yo los dejo sueltos a usted y eso ustedes se vuelven veloces con todo esto. No, aquí lo vamos a hacer ya con ejercicio, mire. Aquí está el ejercicio. Unos daticos Listo, que profe, eso nos muchas va a permitir construir. Ok, entonces les decía, cómo sé que traen sus apuntes, no, apuntes no, su cuaderno, su lapicero, van tomando nota. Entonces, ejercicio. Ahí anoche me puse y me inventé estos datos. Hice una pequeña investigación que nos sirve para esta situación. Entonces, lo primero que tiene que hacer uno, pues en la práctica, es entrar a indagar, por ejemplo, indagar, no, luego usted encontró un problema por defectuosos en la fábrica, ¿no? Hay variaciones entre el parámetro de diámetro, la longitud o las diferentes características cuantitativas que puede tener una pieza o un material.
Pues lo primero que se pregunta, usted diría, bueno, ¿cuál es la razón por la cual se presenta dicha situación? Ahí viene la pregunta de investigación para poder establecer posibles causales. Entonces uno dice, bueno, para fabricar un producto y que salga defectuoso, ¿qué factores pueden estar apareciendo ahí? Entonces dice, bueno, está el material, está el operario, está la máquina, está el método, está el instrumento de medición o calibración, está la jornada de trabajo, está la hora de trabajo, ¿sí? Hay muchos factores. Entonces, de ese entorno, ¿usted cuáles quiere trabajar? ¿Va a escoger al azar, efectos aleatorios o efectos fijos que cogería con? Entonces, aquí ya eso lo vamos a mirar a profundidad en lo que son los diseños. Aquí, para este caso, miren, entonces, hay una información que nos sirve de base para maniobrar e interpretar todo lo que viene. Entonces, el ejercicio que nos dice que hay una entidad de conservación de recursos naturales. Ahorita que el planeta está descansando de contaminación y de nosotros que lo pisamos, que nos tienen pisando la casa todo el tiempo, conservación de recursos naturales adelanta una investigación. Aquí, para que no chicaneemos tanto, pues poder colocar un experimento. Profe, pero usted está hablando de un experimento y todavía no hemos hablado de lo que entonces yo le cambié aquí la palabra una investigación. Cuando usted empieza a maniobrar, o operar datos, a manipular o a hacer análisis, está investigando, está camino a algo. Para establecer la relación, apareció ahí el objetivo, establecer la relación entre la edad en meses, le di una unidad de medida, y la altura en centímetros. Si estamos hablando de recursos naturales, pues le metimos acá una especie de planta, utilizada en descontaminación ambiental. Investigué cuál era y esta es la espirodela. Bueno, así se pronuncia, espirodela, utilizada, eso, planta que nace por ejemplo, en las lagunas, en el agua se sostiene, entonces se habla de que ellas, sus nutrientes los toma del agua y generalmente pueden ser aguas contaminadas y esos nutrientes corresponden a esos contaminantes, entonces empieza a crecer, a florecer y entonces la tomé para en ese sentido, para la que se obtiene la siguiente información. Entonces, aquí se establece, miren, se han tomado, aquí, bueno, aquí faltaba decirles, se tomó una información. Tomar la información es como tomar una muestra, tomar unos datos, ir directamente a trabajo de campo y tomar los datos y observar, ¿no? Entonces se encontró que para una planta que tenía una edad de 3 meses, tenía una altura de 9 centímetros. Por aquí para esta planta de 4 meses tiene una altura de 10 y así con esto. Entonces aparece aquí la edad y la altura. Uno podría pensar, profe, pero pueden haber otros factores. Claro, lo que decía yo de la fábrica, aquí podrían ser factores que la especie, pueden aparecer diferentes tipos de espirodela. Puede aparecer el clima, ¿no? En qué región está siendo desarrollada, qué temperatura ambiente tiene, qué nivel de piso aparece en esa región, el volumen del agua, el tipo de contaminantes que tiene el agua. ¿Verdad? Entonces, cuando usted establece edad y altura, solamente ahí está como aislando, no está teniendo en cuenta otros factores. Si de esos otros factores uno ve que pesan más que los que está aquí mostrando, uno diría, mire, eso lo vas a encontrar con el tamaño del error que va a aparecer. Y yo, no, profe, esto usted no puede explicar la edad solamente por la altura, no puede explicar la altura solamente por la edad. Como decir nosotros, ¿no? Podemos hacer un modelito entre nosotros aquí en el curso. En el curso, pues 14, 15 personas, podemos hacer aquí, tomamos la edad y tomamos la altura y podemos hacer un modelo matemático para ver cómo se explica una función de la otra. Y no, profe, es que la altura, David Rodríguez levantó la mano. Pregunta, David, cuéntame. Pues sí, era para, digamos, elaborar la conjetura alrededor del tipo de modelo, porque, digamos, uno podría decir que entre la edad y la altura no necesariamente puede existir una relación lineal, Correcto, muy porque bien. Sí, todos empezamos a crecer a un ratio, pero de pronto los que somos bajitos ya a los 11 años ya dejamos de sí, crecer. exacto. ¿Hasta Entonces, qué punto? Pues, quedamos correcto. así. Muy bien, esa es bueno, eso pueden dar conclusiones que llamamos en estadística conclusiones espurias, que después de un determinado tiempo eso ya no va a tener una variación significativa. Entonces, el Entonces, pues, punto focal podría ser con la información que tiene, cómo se representaría el comportamiento de ese grupo específicamente. Posiblemente no te sirva para extrapolarlo porque estaría tomado con datos.
cuando hacían por allá en su curso de estadística 1 la distribución Poisson, el señor Poisson decía de que dado un lapso de tiempo, en una hora, 30 minutos, o una longitud en 1 kilómetro, o un volumen en 1 metro cúbico, se presentan X éxitos, ¿no? Entonces, que en una hora en promedio llegan, por ejemplo, aquí en esta clase, que entre las 6 y las 6:30 de la mañana, en promedio entran a esta jornada, en promedio entran 10 personas. ¿Cuál será la probabilidad de que en el próximo encuentro o en esa misma jornada, podemos decir, en media hora, se puedan presentar X casos? Entonces se hablaba de tener como esa asociación. Sí, aquí la conjetura que dice que está muy bien planteada, podría darse, bueno, de qué mejor manera se pueden establecer esos datos. Para allá vamos todo eso, para allá va todo este escenario para hacerlo en esa valoración. Entonces su profesor Olmedo tiene un defecto que dice, coloca el ejercicio a unos datos, pero no dice qué hay que hacer. Acostumbrándose a eso, en los libros van a encontrar, dice, primero haga tal cosa, segundo tal cosa, tercero cuarta cosa, y se pierde. Entonces, observe que aquí les queda abierto que a un nivel de confianza, el 95%, efectuar los análisis respectivos y enuncie conclusiones. Profe, ¿qué hay que hacer ahí? Entonces, te queda chupando infinito un rato y dice uno ahí, oh, pero aquí esto que están pidiendo. Ah, pues entonces usted se va por aquí, mira a ver cuál es lo que hay que hacer. Haga la observación, aplique el método científico de investigación, observe el texto, observe los datos. En alguna parte de esa observación habrá una pregunta, ¿no? Una pregunta puede estar asociada a un objetivo. Si usted logra identificar aquí el objetivo, busque allá algo con verbo. Mira, aquí está establecer, determinar, la relación. Entonces, su sabiduría y conocimiento le dice que cuando se habla de establecer una relación entre dos o más factores, dice, uy, toca meternos por el capítulo de regresión y correlación. Ya descubrió eso. Por eso el señor Elijah Megoldra, que ya buena parte de ustedes, por no decir todos, lo han leído, él tiene una serie de documentos, tiene la meta, tiene la carrera, son textos, tiene teoría de restricciones, tiene el síndrome del pajar. El síndrome del pajar está asociado a que ustedes, como buenas ingenieras y buenos ingenieros que son, estamos a través de la universidad apropiándonos de mucha información. Y cuando salgamos al campo real o a la situación como es, dice, bueno, y todo lo que yo sé que existe, porque sale uno recién graduado, sale sabiendo que existen muchas cosas, pero a veces sabiendo nada, solamente empieza uno a estudiar a profundidad cuando está trabajando, hace referencia a que, bueno, ¿y aquí qué aplico? De todo el océano de conocimiento que hay, ¿qué técnica o qué gota de sabiduría o de verdad es la que verdaderamente voy a utilizar? Como un buen mecánico, allá usted mira, ve el motor y abre y sabe qué tornillo apretar o qué herramienta va a utilizar de todo lo que puede ser un banco de herramientas. Entonces, así puede estar aquí en información de la parte estadística. Bueno, aquí qué técnica utilizo. Pues si me dicen construye el modelo de regresión, pues yo ya sé qué hay que hacer, pero aquí cuando queda abierto, entonces ahí donde viene en su propuesta o de proyecto o su trabajo de grado, por eso se hace todo un desarrollo metodológico de ver por antecedentes, por marcos teóricos, el objetivo, el diseño metodológico, qué es lo que hay que hacer, qué dice la teoría respecto a eso. Entonces uno aquí tendría que meterse primero, bueno, qué es la espirodela, me están pidiendo es esta relación, y empieza a aparecer ahí. Pero sí les voy a dar los pasos que tienen que hacer para el análisis. Aquí les dan un nivel de confianza que es un respaldo probabilístico, porque hay que hacer análisis de varianza con una confiabilidad del 95. Hay que hacer de pronto una estimación estadística y eso va a tener una probabilidad de que eso se cumpla o no se cumpla. Generalmente el nivel de confianza pues es su 1 menos alfa, el cual pues va a tener, yo tengo bloqueado, pero corrijo acá voy a quitarme de aquí con este anotar. Se me bloqueó el tablero de la pantallita, listo, pues por lo que cambié. Entonces aquí usted empieza a establecer qué tipo de herramienta va a utilizar para eso. Entonces lo primero que te hace, mira, ahí está la edad y la altura.
Nuestra primera pregunta sería, bueno, proponga usted un modelo, más que modelo, ¿a quién quieren llamar variable dependiente? ¿Y quién sería la variable independiente? Eso es lo primero que tienen que hacer ahí. La independiente sería la edad y la dependiente, pues, de acuerdo a nuestra conjetura, sería la altura. Digamos, Bueno, listo, perfecto. Ante esa gritería de todo el grupo, me someto yo a esa condición. Entonces vamos a colocarle por acá, pongámoslo aquí texto, entonces vamos a decir que aquí, después le cambiamos el colorcito para que lo vean. Entonces la edad la propusieron como independiente. Listo, nos fuimos con ese independiente. Entonces esa será su X. Uy, quedó como un doble X, más pongo un triple X. Independiente, la X. Y por la ley del descarte diríamos entonces que la altura será la dependiente. Alguien podría decir, profe, yo puedo tomarlas al revés, claro, porque usted está investigando, usted está haciendo un experimento, está mirando a ver cuál es la relación, ¿no? Y no le dice que esta es esta. Son ustedes como analistas, como investigadores que deben mostrar qué pasa. ¿Será que la altura me explica de mejor manera la edad? ¿O será la edad la que me explica la altura? Ahí tiene su pregunta de investigación. Y no le den temor de experimentarlo de una manera o la otra. Precisamente el análisis es para que al final de su desarrollo usted diga si es así o no es así. Pues de mejor asociación o mejor correlación. Depende. Este Y. Corrígeme aquí, aquí le coloqué Y. Listo, ahí está. Muy bien. Eso es lo primero que tienen que hacer. Entonces al final usted estableció, miremos, a ver, la altura va a ser explicada por la edad, que en la medida que puede tener ese tiempo, ese desarrollo. David, pregunta David. sí, profe, digamos en el caso ahí, el nivel de confianza sería entonces nuestro alfa. Hago la pregunta a todo el grupo, ¿qué sería aquí el nivel de confianza? ¿Será el alfa o el 1 menos alfa? ¿Qué opinan los demás compañeros? El 1 menos alfa era lo que U- llamábamos 1 significante. menos alfa. el valor del nivel de confianza, tomen nota, el nivel de confianza o el nivel de confiabilidad es igual a 1 menos alfa. Nivel de confianza Listo, o gracias. nivel de confiabilidad 1 menos alfa. Y el alfa se denomina o se llama nivel de significancia o nivel de significación, que es en los cursos de hipótesis se podía hallar para hallar la significancia de la prueba. Aquí lo vamos a utilizar como la significación o la significancia de la prueba. Entonces, en pruebas de hipótesis, y aquí también lo vamos a trabajar, uno comparaba ese alfa con el valor P, el P-value, probabilidad de cometer el error tipo 1, el de rechazar una hipótesis siendo esta verdadera. Entonces, si uno decía que P es menor que alfa, si ve que el alfa tiende a ser menor valor, entonces uno decía, si P es menor que alfa, es alto significativo o tiene alta significancia para confirmar o rechazar la hipótesis nula. No hay validez o no hay pruebas suficientes para aceptarla. Entonces se rechaza. Entonces la pregunta es muy buena, correcto, excelente, porque nos permite ir ahí homogenizando conceptos y terminología. De eso se trata. Entonces, el nivel de confianza 1 menos alfa y el nivel de confianza de confiabilidad y el nivel de significancia o de significación es el alfa. Generalmente uno da el 1 menos alfa o puede darles el alfa, dependiendo qué contexto pueden estar. Entonces, el 1 menos alfa es la probabilidad de aceptar una hipótesis nula cuando esta es verdadera. Listo, muy bien. Excelente aporte ahí, independiente y dependiente. Entonces, ¿qué haríamos ahora? Sugeriríamos entonces construir que está ahí prometido en lo que es la presentación que les hice de objetivos. Yo cada vez que escribo esto se me bloquea la pantalla. No, ya. Aquí está. Entonces, mire. Bueno, este debería ser el 2. Pongámoslo aquí. El paso siguiente. Ármese ahora ya lo que es el diagrama de dispersión. Entonces, le quitamos acá. Esto. Todos los dibujos. Listo. Entonces, mire. Un paso siguiente es armar el diagrama de dispersión. Nube de puntos o scatter plot. Mire otro ejemplito aquí. Ejemplito así para que participen y vayan haciendo puntitos para que vayan avanzando por ahí en su nota de seguimiento, que es la nota 3, allá cuando quedaban los quizzes, y el 50% y el otro 50% otros.
Entonces uno ve que en el encuentro sincrónico, esto se llama encuentro sincrónico, porque está en doble vía. Estamos sincronizados tanto ustedes como su profe. La universidad lo llama de una manera muy excelente esa presencialidad remota. Creo que así quedó, no, sí, algo así. Vamos, eso es permanente, permanente sincrónico. Entonces, mire, tenemos las alturas y los pesos de 30 individuos. Estos son datos de otro ejemplo, sencillamente para ir construyendo lo que va a ser el diagrama de dispersión, y ahora regresamos a los datos que les di de base ahí. Entonces tenemos aquí, mire, las alturas y los pesos. Uy, qué va, profe, nos cambió la edad por los pesos. Altura y los pesos de 30 individuos, hagan de cuenta en un salón de clase de los que normalmente tuvimos semestres pasados. A propósito, escucharon las noticias de qué día, el mismo martes. Posiblemente ya después del 31 de julio se empiecen a hacer acercamientos de presencialidad con grupos controlados para el Ministerio de Educación. Digo que mayo, junio y julio hay que seguir trabajando con apoyo informático, con tecnologías. Y que a partir de agosto, en virtud de que hay carreras y asignaturas que tienen un mayor nivel de práctica, pues que muestren o que con eso nos avisan con tiempo. Cuando dicen nos avisan, no, le avisan a las universidades que con tiempo vayan haciendo alistamiento para que puedan hacer las prácticas de laboratorios. Entonces, posiblemente en agosto, si Dios quiere, y evoluciona la cosa según lo que se pronostica, posiblemente se puedan hacer ya presencialidad, ¿no? Ahora sí se entiende o se dejó planteado por qué este grupo, todos los grupos están quedando así pequeños, ¿no? 14. Para, si se hace esa presencialidad, pues guardar la distancia social que llaman los expertos, ¿no? Entonces, ya estos 30 individuos para hacerlos en un salón no aplicaría como un laboratorio, ya serían nosotros 10 o 5 o 4, o sería toda. Listo, miren, entonces tenemos aquí alturas y pesos. Escucho aquí propuestas. ¿A quién llamarán ustedes a Y y quién llamarán a X? ¿Quién será dependiente y quién será independiente? Propóngalo, y aquí viene ya un desarrollo, así nos queda al revés, pero lo importante es que se arriesgue. Pesos independientes y altura dependiente, ¿no? Pues sería una primera Bueno, hipótesis. listo, esa sería, nos vamos con esa a ver qué pasa. Vamos a ver qué sale aquí. Vamos a ver qué sale aquí. Está lento el internet, no se me pega, mire. Ahí está, vea, muy bien. Dijiste pesos, ¿cogiste cómo fue? Peso independiente y altura dependiente. Altura dependiente, sí, o sea, como la hipótesis Sí, más lógica, porque pues si quiere podríamos plantearla al revés para que no sale. claro. A ver qué sale, correcto. Eso está muy bien. Ese es el pensamiento estadístico que quiero que vayan teniendo. De que, ¿qué le pasaría? Siempre háganse esa pregunta. Hagan análisis de sensibilidad de su ingeniería. ¿Qué pasaría si? Y modifica, hace variaciones, hace situaciones y ver, pues, y eso permite ir modulando o modelando valores o resultados para maximizar o minimizar. Listo, aquí de manera ilustrativa quedó variable independiente de la altura. Me diría, si usted me da la altura, yo puedo pronosticarle el peso. Ese sería como el manejo. Alguien diría, no, deme el peso, qué peso tiene, y yo le doy la altura. Cuando teníamos chance que nos coincidía, por ejemplo, nos coincidían el Mundial de Fútbol, yo les decía, bueno, ¿quiénes están coleccionando el álbum del Mundial de Panini? Háganse un modelito con las alturas, en las laminitas de Panini traen la edad, el nombre, el país de origen, en qué país juega, qué equipo juega, qué peso tiene, qué estatura tiene. Hágase un modelito para cada equipo de fútbol. Y a veces nos repartíamos ahí, bueno, alguien que coja todo el modelo de los de África. David, pregunta. No, profe, termine de desarrollar ese ejemplo y al final del ejemplo ya le hago la pregunta para ver si me responde de una vez con lo que está explicando. Es que tengo la pregunta de la causalidad en esta relación. Estas relaciones tienen causalidad, ¿cómo podemos Sí. saberla? ¿La estamos presumiendo? Precisamente el saber si la causalidad, tenemos causa y efecto. Entonces, cuando estemos evaluando lo que van a ser los coeficientes, sobre todo el más fuerte para eso es el coeficiente de determinación o explicación,
nos va a decir en qué porcentaje el comportamiento de la respuesta está causado, ¿sí ves? Es el causal de tanto, de tal factor. Eso lo vamos a medir más adelante, con un coeficiente de determinación o explicación. En qué porcentaje el comportamiento de su variable respuesta está explicado o determinado por el causal o variable independiente. Precisamente esto es lo que está haciendo, todo eso lo vamos a meter con datos. Aquí todavía no hemos valorado nada, todo. Estamos dándole toda esa terminología y todo ese pensamiento. Entonces uno puede decir cuál será más fuerte, en qué sentido, o cuál puede tener una mayor precisión exactitud. Entonces le decía, mira, hablamos de que hicieran el modelo para los países africanos, otros para los europeos, otros para asiáticos, otros para americanos, para Latinoamérica, y se aparece. Entonces era muy común ver que establecían lo que era el peso y la altura, y encontraban que cuando un futbolista tenía en promedio una altura de 1,85, el peso promedio estaba por ahí como en 80 centímetros. Estaba muy asociado a lo que excedía el peso, lo que excedía en altura en centímetros estaba asociado en kilogramos. Eh, por ejemplo, coja un futbolista al azar cualquiera, tiene unos 73 de estatura, posiblemente su peso sea de 70 kilos, muy cercano a esa valoración. Pero eran situaciones de descubrimiento que no se podían relacionar o correlacionar o generalizar con todos los demás jugadores de otros países o de una región determinada. Entonces, mire, este es el diagrama de dispersión, un nombre lo hice. Algunos de ustedes ya pueden haberlo trabajado en su curso de control de calidad, si ya lo han visto o lo van a ver. Y es una de las 7 herramientas que permite perfilar lo que puede ser ese grado de asociación o relación entre los factores o variables, en este caso variables. Cada puntito de esto representa a un individuo. Si tenemos tiempo y contabilizamos, deben haber 30, 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. 1, 2, 3, bueno, me perdí yo ahí. La idea es de que aparezcan ahí sus 30 punticos. En el eje X hace costumbre que quede la variable independiente y en el eje Y la variable respuesta. ¿Cómo lo van a leer? Empiezan a ver que se asocian unos valores que en la medida que la variable X, que es la que usted controla o maniobra, va aumentando, empieza a perfilar un leve incremento de Y. En la medida que se va hacia la izquierda, empieza a perfilar una disminución de Y. Eso lo vamos aquí a verificar. Aquí creo que lo hice por este lado, estaba hecho. Aquí hay un sujeto experimental. Aquí hay un sujeto que mide 187 centímetros y su peso es de 76 kilogramos. Es el sujeto que está aquí. Ya quedó narrado ahí. Bueno, si me quedó si aparece a la derecha es porque se va a mover a la izquierda. Entonces miremos qué le pasa cuando usted disminuye la variable independiente X. Entonces busquemos aquí otro punto que tiene 161 centímetros, el individuo pesa o pesó 50 kilos. Entonces observe que en la medida que se movió, vamos a ver aquí para chicanearles aquí el profe, y el profe todavía no sabe trabajar estas flechitas. Entonces, en la medida que usted se movió de derecha a izquierda, ¿qué le ocurrió a la altura? Pues bajó. ¿Qué le ocurrió al peso? Pues vio que descendió. Mire, hay una disminución. Pero si se hubiese movido al contrario, si hubiera puesto primero el de 1,61 y me voy para el de la derecha, aquí estoy encontrando que hay un incremento en Y. Entonces, ahí ya empieza usted a perfilar lo que puede ser la potencial relación, solamente la relación, no todavía el modelo. Puede aparecer una relación directa, que el aumento o disminución de la variable independiente de control tiene un efecto sobre aumento o disminución de la variable respuesta, que al aumentar X aumenta Y, que al disminuir X disminuye Y. Por aquí tengo algo más ilustrativo. Vamos a avanzarlo. Aquí está, mira. Unos ejemplos de relación directa o inversa. En este primer diagrama de dispersión, pues estamos viendo una nube de puntos que en la práctica como que no se están alineando, no se están asociando. Entonces uno tiende a hablar de una relación, pero hay unos componentes que nos permiten perfilarlo de mejor manera. Que cuando usted se movió de izquierda a derecha, encontró puntos que están abajo y arriba de Y.
están ocupando los dos cuadrantes. Si se mueve hacia la izquierda, está encontrando puntos de Y que están tanto arriba y abajo. Entonces, para valores de X por encima de la media, tenemos valores de Y por encima y por debajo en proporciones similares. Bueno, solo que proporciones puede estar asociados. O sea, usted hace este cuadrante y está viendo que hay puntos en los 4 cuadrantes. Uno puede decir, no, o no hay relación o esta es muy pobre. El causal no está asociado con el resultado de la respuesta, como que no hay una relación entre ese par de variables, que eso en la práctica no significa que estemos haciendo algo malo. En estadística, y como vamos a ver más adelante con diseño, el hecho de que no existe una relación no quiere decir eso. En ingeniería puede decir, mire, usted puede maniobrar la variable X y la maniobra, puede maniobrar X tranquilamente que no va a tener un efecto sobre Y. Sobre todo en la industria química, en la industria petrolera, pueden darse eventos de naturaleza. Pregunta David. Eso que usted dice de maniobrar la variable es como cuando uno le dicen que hay que peluquear los datos. Peluquear los datos. Uy, ese término, explícamelo un poquito más. Sí, por ejemplo, bueno, una vez me hice un cursito de análisis de datos y en el cursito, por ejemplo, nos daban un Excel de la alcaldía con los casos reportados. En ese momento no había estallado la pandemia, pero estábamos ya hablando del tema del dengue y todo eso. Y Sí, sí. habían un montón de datos sobre cuáles eran casos positivos, cuáles eran casos negativos, la edad, la vulnerabilidad social, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos fue que si bien había relaciones de linealidad, o sea, de proporcionalidad lineal con algunos segmentos de la población, entonces lo que hicimos fue descartar así deliberadamente unos segmentos de la población para que se pudiera formar una recta. Y Correcto. Sí, es- sí tiene sentido. Más se llama que, peluquear, como quitar correcto. una parte de los datos, no desconocerla como para considerarlo en otro tipo de análisis. En términos de estadística, uno, bien probable que lo vieron, que era el diagrama caja-bigotes, que era eliminar aquella información o aquellos valores que son atípicos, datos extremos. Uy, profe, mire, ¿por qué no quitamos el quiz más malo? Dice usted, profe, vea, para que es que nos vamos mal. Es un hipotético, ¿no? No es que siempre se, profe, ¿por qué no quitamos el quiz más malo? Yo, listo, está bien, pero como ustedes vieron ya estadística, uno dice, recuerden que para homogenizar los datos, para hacerlos mucho más homogéneos, también debemos quitar el más bueno, ¿de acuerdo? Y no procedémoslo así más bien, entonces. Entonces, ahí ya eso sería eliminar los datos atípicos. Un dato atípico es aquel que entra dentro de una base como que no encaja, como que, tal como estudiando el término David, como que es un valor que distorsionará o que no tiene mucho que estar representando ahí. El peluquía lo dice ese dato como que sobra, hay que cortarlo. Dime, David. Sí, exacto. Y también es el hecho de que, pues, digamos, en la realidad, estos daticos de A2 que tenemos de acá, X con Y, peso, altura, vienen asociados generalmente con otra información, por ejemplo, el número Claro. de cédula, todo eso. Entonces, uno puede usar esa otra información de las otras componentes de la hipermatriz Sí, para sí. simplemente, no, este grupo de datos no lo vamos a considerar porque sabemos que está alterando la relación. Entonces, lo removemos y a eso le llaman peluquear. Correcto, mire, aquí en este curso vas a tener chance de pulir o de mejorar ese entorno exactamente en los diseños con bloques. Cuando se dice vamos a aislar, vamos a eliminar, vamos a bloquear estas fuentes de variación, esas fuentes de variación, tal como lo dice David, pueden ser esos datos que nos pueden hacer ruido, como llaman así los expertos en control de calidad, nos hacen ruido, nos distorsionan, nos generan conclusiones espurias, nos generan variaciones, lo cual podemos cometer errores o en el dimensionamiento del resultado final puede venir la información, entre comillas, contaminada o afectada por otras fuentes que no tienen mucho o nada que ver o no tenían nada que ver con lo que está usted valorando. Entonces, todos esos escenarios de aislamiento, de bloqueo de factores o de variables va a estar involucrado en uno de los capítulos, que es el cuadro latino, el grecolatino, los bloques. Allá vamos a aprender o a interpretar esa manera de aislamiento para ese caso. Correcto, está muy bien. Vale ahí la apreciación. Entonces les decía, mire, va a interpretar, si les aparece así esto en un cuisecito, haga esta interpretación de este diagrama, vean, aquí ya mejoró la cosa.
aquí no podemos decir todavía si es fuerte hasta que no tengamos nuestro coeficiente, pero comparado con el anterior, pues esto es mucho más fuerte. Observe que estás teniendo en los dos cuadrantes, los 4 cuadrantes, prácticamente los datos se concentran alineados en el inferior izquierdo y el superior derecho. Entonces, para valores de X mayores que la media, le corresponden valores de Y mayores. Aquí donde se está viendo que empieza a aparecer una relación directa. En la medida que aumento X, empieza a aumentar Y. En la medida que disminuyo X, disminuye Y. Eso es como que asociar publicidad y ventas. Pero en condiciones normales, formula una campaña publicitaria, el objetivo pues, es aumentar las ventas. Tiende a darse ese comportamiento. Si aumentan presupuesto en publicidad, pues se espera que aumenten las ventas. Si disminuyen los presupuestos de publicidad, bajan las ventas. La situación que tenemos ahora, mire, por situaciones de pandemia, las ventas han caído, pero para algunos han visto como una gran oportunidad este escenario. Todo lo que ha sido material quirúrgico, dotación, bioseguridad, se han generado unos incrementos en demanda de esos insumos, de ese material. Ya. Ahí está explicado por qué se aumentaron las ventas. En la historia de esas empresas les quedará marcado esta época porque fue donde pudieron o están teniendo el mayor pico de ventas. Y eso en series de tiempos, para los que trabajan por ahí su econometría, en series de tiempo puede generar lo que decía David, un distorsionado, porque no, pero es que esas ventas se dispararon, fue algo puntual a través del tiempo, en 5, 6, 8 meses, un año. Posible ese dato distorsione el promedio de lo que venía ocurriendo en las operaciones normales y regulares de la empresa. Entonces, aquí aparece ya ese comportamiento. Para valores de X menores que la media le corresponden valores de Y menores. Entonces, aquí ya nace la relación directa. Y en este escenario aparece una cierta relación inversa, cierta porque no es tan fuerte, en los 4 cuadrantes le están quedando puntos. Entonces, para valores de X mayores que la media, que a la derecha, le corresponden valores de Y menores. También están cayendo, como si estuvieran cayendo en este sentido. Esto es una relación inversa o decreciente. Entonces, esas serían esas dos condiciones para tener. Entonces, observe que el diagrama de dispersión casi que, si quiere decir, establezca la relación entre dos factores, casi que usted puede desenchufar su análisis cuando vea el diagrama de dispersión. Aquí, por ejemplo, si fuera este escenario inicial y no hay relación, profe, listo, ya muy bien, felicitaciones, utiliza una herramienta que permite visualizar ese comportamiento. Es lo que hacen por ahí en proyectos, ¿no? Los estudios de prefactibilidad, luego van a factibilidad, luego van a viabilidad, luego van a la montaje y puesta en marcha, luego van ya a la parte operacional de lo que era la formulación del proyecto. Entonces, en un estudio de prefactibilidad uno puede decir, no, no se puede hacer eso, ¿sí? No se puede, entonces no sigamos avanzando en esas siguientes etapas porque ya está demostrado que no se puede hacer. Por ejemplo, si se puede hacer huevo pulverizado, huevo en polvo, claro. Los avícolas tienen un problema de que cuando la gallina coloca el huevo, algunos se tropiezan, se descarean, se afectan. Entonces el huevo comercialmente no es posible llevarlo. Entonces pueden volverlo líquido, le pueden volverlo granulado y venderlo granulado. Es una solución a pues, el problema. Pastelerías o sacar jabón del aceite que queda de las comidas rápidas. Es que en vez de botarlo a las alcantarillas, recolectarlo y hacer jabón o hacer... Todo eso es lo que dice que hagamos un estudio de prefactibilidad si se puede hacer para ver si se va a etapas siguientes de masificarlo. Entonces, para ese caso, regresemos a los daticos. Bueno, aquí visualmente, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué dirían ustedes ahí? ¿Qué tipo de relación podría darse? ¿Cómo sería su diagrama de dispersión? Yo voy a montarlo rápidamente. ¿Qué dirían ahí? Con la tablita Sí. es Ahí, difícil mira. verlo. ¿Cómo? Que así con la tablita, con los números es difícil verlo. Tocas Correcto, como... muy bien. Y eso que hay pocos números, ¿no? Y fue eso que el profe se los dio desordenados, el 3, 1, 2, 5, 4, y profe, si lo ordenáramos el 1, 2, 3, 4, 5, podría no ver alguna tendencia o no. Entonces, vamos a hacerlo aquí rápidamente. La tendencia sería que ambos crecen. Si los ordenamos, sí se ve que ambos están creciendo como en la misma dirección. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 va con... Correcto.
con Vamos a 5, llevarlo. 14 días. ¿Les queda cómodo ahí ustedes abrir el Excel? Claro. Yo debo tener aquí, Sí, breve, breve. se ha detenido, aquí tenemos quienes más están. Uy, qué maravilla, ya llegó más gente hoy. Tenemos a David Baiter, José David Jiménez, Sebastián, Andrés Olarte, Camila Andrea, Carlos Mario, David Lady. Muy bien. Entonces, el profe me sonó. Voy a entrar, creo que la tengo aquí lista. Aquí está mi. Entonces, mire, que se hizo la hoja de lado. Me salí. ¿Ven ahí la pantalla de Excel? Aló. Aló, sonido. No, profe, no, profe, no se ve la pantalla. Ok, entonces me toca salir. Vamos aquí a darle por este lado. Vamos a decir compartir pantalla. Metámonos aquí. ¿Y ahí? ¿Mejoró? Sí, profe. Sí, Sí. profe. ¡Listo! Sí, sí, profe. Ahí sí, como quien dice, digo yo en clase, cuando un estudiante sale con todas esas ideas brillantes que tiene usted, digo, felicítate. Entonces aquí toca que alguien me grite allá, felicítate, profe, lo hizo bien. Ok, entonces mire, aquí si pueden seguirme allá con su pantalla, vayan tomando datos. Entonces voy a dejar aquí, voy a hacerlo aquí, ya les agrando, voy a dejar aquí, dijeron que ¿qué? La edad. Coloquemos aquí edad, que sería X, y dejemos por acá altura. Entonces voy a ampliarles aquí. Entonces allá dos columnitas, esto ya posiblemente lo hayan hecho, sencillamente lo que quiero es que de aquí generar el modelo para interpretarlo. Ve, no me está dando altura, no me está dando ampliación acá. Listo, bueno, voy a copiar los datos. Entonces por edad tenemos 31,254, 31,254. Veámoslo las edades. La altura, 95, 7, 14 y es 95, 7, 14 y 10. Listo, ya. Dejémoslo así. Tenemos una muestra de 5 plantitas seleccionadas del laboratorio, pues un laboratorio de experimentación. Tendremos, ya se me activa, porque esto está lento y el internet, caballeros. Ya lo agrandé un poquito. Bueno, nos vamos para insertar, sí. Voy a venir tomando nota de esto, ya lo han hecho por ahí, yo creo que eso, posiblemente. Insertar y le sale aquí una batería de gráficos. Después nos vamos a análisis de datos más adelante cuando estemos haciendo el análisis de regresión. En esto pasemos la clase de hoy, la clase del martes y en la del jueves ya quedamos pulidos con ANOVA y ahí sí ya nos embalamos con diseño. Entonces por gráficos, aquí tengo el de puntitos, gráfico de dispersión y aquí ya me está dando, ya salió casi que automatizado. Ahí está, muchachas y muchachos. Ahí está, no me interesa el decorado, sino lo que están viendo ahí. ¿Lo alcanzan a ver bien ahí su grafiquito? Sí, ya lo tenemos. ¿Listo? Entonces, mire, lo que usted sospechaba o lo que intuía, vea, ahí está su diagrama de dispersión. Entonces uno le va a decir, el profesor uno le va a decir, obtenga e interprete el diagrama de dispersión. Entonces aquí se felicitan porque ya lo obtuvieron. Pero, profe, ¿por qué me bajó? Porque le faltó la interpretación. Tienes que escribir algo de lo que estás viendo. ¿Qué están viendo ahí? Escucho opiniones. Gráfica de la edad versus la altura. ¿Listo? ¿Pero qué significa? No, pues sí, ahí está bien, claro, claro, eso sí, ¿no? Pues, Qué descubrimiento, David, que es que, claro, eso es lo que estamos haciendo. No, pero échale alguna interpretadita, un análisis científico. Pero Eh, está profe, mostrando que un espere, poco descanse, de David, espere, David, descanse un poquito, espere, aquí para que no. podemos ver que si, ¿Quién habla? Sebastián, sí, Aquí está hablando. ya, ¿Quién ya, habla? ¿Quién habla? Sebastián, Sebastián, espere, lo busco acá, que es Sebastián. Sebastián David Rincón. sí, señor, podemos ver Listo. que pues al poner los datos en el diagrama de dispersión, si los trazamos una línea, están más, podríamos ver que están linealizados, ¿no? O sea, Sí, ahí está. los Listo. Sí, sí, está bien, pero no es la mejor opción. Cuando vean el diagrama de dispersión, pero dirán ustedes, pero profe,
El diagrama de dispersión, usted en los ejemplos que nos dijo era para ver cómo se relacionaban. El diagrama de dispersión sirve para que usted detecte la potencial relación que tiene. Está muy bien cuando dice que están linealizados. Ese sería ya para el modelo, el paso siguiente. Pero antes de que empiece a hablar de modelo, ¿qué perciben ahí? ¿Qué tipo de relación puede existir entre la edad y la altura? ¿Qué es lo que nos indica en esta etapa? Eso es lo que hay que mencionar ahí. O sea, se están linealizados y se observa que tienden a darse en una relación directa, porque cuando yo aumento mi comportamiento de X a la derecha, tiende a darse un crecimiento de la altura. Hay como una pendiente positiva. Se intuye una relación directa. Muy bien, ahí estaría dando esa condición. ¿Correcto? ¿Alguna otra opinión adicional para ese caso? Entonces, lo que busca el diagrama de dispersión es mirar ese potencial alineamiento que podría tener el comportamiento de sus datos. Voy aquí de una vez para no salirme de la pantalla de Excel y regresar al anterior. El paso siguiente, cuando yo tenga su diagrama de dispersión, es establecer lo que mencionaba Sebastián. ¿Sebastián era? Sí, señor. Listo, Sebastián, ok, Sebastián, dale, ahora sí, Sebastián, ahora sí puedes desahogarte, Sebastián, dime, ¿qué tipo de relación podría representar para esos puntos? Entonces usted va a gritar diciendo, profe, están alineados en una recta, se ve que están linealizados, me encanta ese término, linealizados. Entonces vamos a armar entonces, a ver, entonces, mire, eh, ya me regreso a la presentación que es para armar el modelo, pero tengo aquí en pantalla, ¿qué van a hacer para obtener el modelo o el tipo de línea o regresión que van a hacer? Entonces se paran con el puntero en un puntico con el puntero, vea, el puntero en algún punto, y le das clic derecho y ahí te da este menú donde vamos a agregar línea de tendencia. Bajamos y buscamos línea de tendencia y picas ahí. Mire, felicítate Sebastián, qué maravilla, mire, apareció su línea. Así lo pensó yo, claro, profe, yo lo percibí, lo soñé, lo visualicé, así me lo imaginaba. Uy, pero quedaron dos punticos por fuera. Lo chévere hubiera sido que todos los punticos estuvieran alineados, ¿no? Eso lo vamos a medir con el RD cuadrado. Entonces, aquí el software, lo que trae la hoja de Excel, él por defecto, cuando abres esta pestaña, las ven a la derecha, si lo están haciendo allá en su computador, porque esto lo utilizan en su curso de cuando estén estableciendo salarios. Le van a dar unos puntos para los trabajadores o para los cargos, perdón, y eso va a hacer usted ver de qué mejor manera se logra establecer el modelo, si es un exponencial o un lineal. Voy a seguir avanzando con el lineal y después regresamos a evaluar si es mejor un exponencial, un logarítmico, un polinómico, un potencial. Bueno, ese media móvil es más para producción y para tiempos. Entonces, mire, ahí tenemos lo que es la línea, que puede pintar bien. Entonces, otra situación que hay que hacer es construir la ecuación de regresión. Hagamos la lineal. Entonces, aquí en esta pantalla a la derecha hay una pestañita por aquí abajo. Entonces, la vamos a activar y le va a dar, la vamos a activar, la vamos a subir, vamos a seguirla subiendo. Sigo subiendo, sigo subiendo. Presentar ecuación en el gráfico y abajo aparece también el valor de R. No va a tocar el valor de R todavía, que ese va a ser el tema de la próxima clase. Entonces, la ecuación del gráfico le dice, bueno, ármese una ecuación lineal a ver qué nos dice. Entonces, de su gran sabiduría y conocimiento, por ahí tienen, no, profe, pues tengo dos puntos, tengo el primer punto y tengo el último punto, entonces algebraicamente yo puedo hacerlo eso. O en una calculadora le meto en el modo SD, grabo los datos y le pido allá el recti, a la regresión. O lo hago con Excel, o lo hago con el Minitab, o lo hago con el lenguaje R, o con el SPS. Aquí por lo pronto estamos construyendo ese pensamiento. Entonces, presentar ecuación en el gráfico, chequeas ahí, y como por arte de magia, mírenlo ahí, ahí salió la ecuación de la recta. Voy a colocarla aquí más grandecito y después si me salgo ahí. Mire, ahí quedó. Armó la ecuación de la recta. Voy a copiarla aquí porque la vamos a interpretar. ¿Sí vio lo rápido que se hizo? Entonces, pongámosla aquí, y igual como nos dio. Voy a ordenarla, 2,7 más 2,1x.
Aún aquí no está apareciendo el error, ya vendrá ese escenario de error. Aquí solamente es esa red. Entonces, ahí está. Voy a regresarme a la presentación. Esto a ver si la agarro aquí de una vez. La pregunta que más he hecho hoy, ¿ven ahí la presentación? Señor. ¿Aló? ¿Sí? El Excel todavía, pues. ¿Se ve el Excel todavía? Entonces debo salir, ¿no? Entonces ahí no me felicitan. Sí, Entonces me toca meterme otra vez por el Zoom. Entonces vamos compartiendo pantalla. Entonces me toca ahora se pueda comprimir este acá. No me está dando chance de... no me está dando aquí agarrarlo otra vez. Tu función de compartir las pantallas está en pausa. Entonces deja de... Profe, es que creo que tiene que dejar de compartir esa primero. Sí, ya la encontré acá. Entonces me toca abrirlo nuevamente. Ahí, ¿me jodó? Ahora sí, Pero, profe. Sí, Sí, ¿sí? profe. No escuché nada porque cuando pregunté ustedes contestaban, entonces no supe si sí o si no. Sí, profe. Listo, me gané una felicitación ahí otra vez, qué maravilla. Ok, entonces voy a ampliársela acá. Se la voy avanzando aquí así. Bueno, entonces, acá. Anotar. Entonces voy a escribir acá la ecuacióncita. Entonces voy a colocar aquí el modelo. ¿Qué encontramos? Entonces, Y. Vamos a ponerle negrito porque a usted le gusta más. Cuando uno escribe en el pizarrón, le gusta el negro. Ok. Y igual, aquí lo apunté, 2.7 más 2.1 en X. Listo. Ese es el modelo de regresión. ¿Qué tal que el profe Olmedo les cuente una historia que dice, mire, que en un laboratorio de botánica se adelantó una investigación para determinar la relación que existe entre la altura y la edad de unas plantas utilizadas en descontaminación ambiental, específicamente la espiruela, que al azar se tomó una muestra de 5 plantas y después de efectuar los análisis respectivos, llegó y obtuvo la ecuación de regresión que representa dicho comportamiento. Dicho comportamiento está representado por esta ecuación, y igual a 2,7 más 2,1x. ¿Hasta ahí es claro? Pues todo el mundo dice, sí, profe, quedó claro todo. Y entonces viene la pregunta. Interpreten el modelo en los términos técnicos de la investigación, o en los términos técnicos del ejercicio, o en los términos técnicos del problema. Les están dando la ecuación. Interprételo ahora. No solamente obtenerlo, usted lo puede obtener por mecanismos prontos y rápidos de tecnología de la informática. Pero ahora viene la ingeniería que entra a trabajar ahí. ¿Qué significa esa ecuación? Escucho respuestas. ¿Cuál que Ahí, dirían? ahí nos está diciendo, por ejemplo, la pendiente que Y crece a una ratio de 2.5 Y por cada unidad de X y que empiezan desde 2.7. Escuché un 2,5. Creo que querías decir era 2,1. Sí, perdón, 2.1. Sí, sí, Que sí, sí. en el caso de la pendiente lo que nos está diciendo es cuántas unidades de Y está creciendo por cada unidad que aumenta la X. Correcto, muy bien. Ahí le pondría 2.5 en vez de 5. Profe, eso está bien, pero profe, ¿por qué me bajó? Yo le dije en los términos técnicos del problema. Usted me habló que es que X y Y, y que la ratio, y que sube X y Y. ¿Cuáles son Ah, los bueno, términos? en los términos del problema sería edades ¿El qué? versus, o sea, las alturas crecen a una ratio de 2.5 unidades de altura por cada unidad de edad. No sé David, si otra vez volviste a decir 2.5. Yo estoy viendo mal acá, o este 7, no sé, volviste a decir 2.5. Yo no veo el 2.5. ¿De dónde está sacando Perdón, ese perdón, 5? 2.1, 2.1, sí, sí.
2.1, profe, me he equivocado. Tranquilo, sí, tranquilo. Ya, sí, sí, que lo hizo 2 veces. Entonces, dice, ¿será que yo estoy aquí con el 2 en cuerda? Observe que ya involucró los términos técnicos. O sea, en ingeniería tienen que... Tengo el modelo, sí, no. Entonces, ahí lo viste fue desde el punto de vista matemático. Pero en el fondo hay que colocar términos. Entonces, ¿qué sugiere uno ahí? Entonces, uno les va a decir, bueno, vas a coger. Ya sabemos que la ecuación está modelada y igual a, va a tomarlo así como a más bx. Listo, listo, ahí está. Eso también por allá en el colegio, nosotros en el colegio o en la escuela que le decían a uno y, le decían a uno y igual a minúscula más bx más bx. Vea, ¿cuál le parece más bonita? Vea, ¿sí? O también le podían decir por aquí otra. Le podían decir y llega a la universidad o llega, bueno, desea, o llega al diplomado estadística o le empiezan a ver. Igual pueden hablarle de un alfa, voy a llamarlo aquí una J más un K, X. Esos en los términos es exactamente la misma ecuación, la misma relación, ¿no? Ahí sí, como dice un cantante de música género romántico, el señor Ricardo Arjona, en sus canciones de casas, quesos y cosas, dice, hay un ejemplo de regresión y correlación bastante. Les queda de tarea o ejercicio escuchar esa canción, casas, quesos y cosas. Dice que empieza a correlacionar factores humanos, pero al final que todo es lo mismo, al final huele a lo mismo. O sea, estas ecuaciones son exactamente las mismas. Entonces, bien, entonces lo que tienen que hacer acá, digo yo, sugiero, va a coger usted, bueno, A, coge usted y descompone A igual a 2.7. Entonces, coja por separado, interprete. En términos técnicos, ¿qué significa el 2.7? ¿Qué significa A igual a 2.7? ¿Qué dirían ahí? Es el número mínimo de altura que está presente. O sea, la planta cuando tiene 0 años tiene 2.7 centímetros de altura, o eso es lo que, no sé. Correcto, ahí lo estás dando. O sea, si lo habla en términos matemáticos, ese sería el punto de corte de la prolongación de la recta sobre el eje Y, ¿cierto? En términos técnicos, diría uno que ante la ausencia, que para una plantita de 0 meses de vida, la plantica tiene una altura de 2.7 centímetros. Es claro para todas y todos ahí. Para 0 meses de vida ya tiene una altura. Y empieza usted ahí como a chupar infinito diciendo, ¿cómo así? No ha nacido la planta y ya tiene una altura de 2.7. ¿Cómo lo explican eso? De pronto desde ahí, digamos, desde ahí fue que empezaron a tomar las mediciones, Correcto, pero muy bien, perfecto. Ahí sí le doy un felicítate, esa es la razón. Posiblemente cuando usted empezó a operacionalizar su experimento, esa se considera una altura promedio, me diría así. Eh, es más, uno podría pensar de que se fue por un vivero, se fue con su papá, su mamá, o su tía, o su tío, o yo con mi suegra y nos vamos para el vivero a buscar maticas. Y cuando llega a la casa, compra unas maticas y las tiene en una bolsita, ¿no? Y va y las siembra ya en el jardín de la casa. Entonces, desde ese día que las sembró, empieza a cuidarlas, a darles agüita y las va cuidando que cuando llegaron las planticas tenían una altura promedio de 2.7 y a partir de ese momento fue que empezó a monitorearle, bien lo dijo David. Ustedes que son industriales del sector piscícola, tienen por allá su laguna de pescado, cuando siembra son alevinos. Los alevinos llegan con una determinada longitud, ¿no? Que en promedio tenían 2.7 centímetros de longitud los pescaditos, y en función del alevino. Y en la medida que empezó a pasar el tiempo, usted lo fue alimentando, le fue dando las condiciones, pues, el alevino fue creciendo. Está bien. Nosotros en la práctica les quedaría de ejercicio, tarea, preguntarle a papá o mamá cuánto peso tuvimos cuando nacimos o en qué momento empiezan a contabilizarnos a nosotros nuestros cumpleaños, el día que nos engendraron o el día que nacimos. ¿Sí ven la diferencia?
Cuando nacimos ya con un peso, con una talla. Esa es una explicación que uno puede tener para un caso de estos. Observe que tienen diferentes escenarios. Cuando nacimos, cogen su acta de nacimiento y dicen, nació una linda bebé, un lindo bebé en tal clínica, en tal hospital, y tenía una talla de 60 centímetros con un peso de 2.5 kilogramos. Ya para 0 años de vida ya teníamos unos factores, unas variables, unos comportamientos, unas... Si yo les cambiara las variables, por ejemplo, que X, por ejemplo, que Y, voy a llamar aquí, para este que Y fuera ventas, sí, voy a poner aquí ventas, y que X fuera publicidad, dinero invertido en publicidad, y que la ecuación de regresión fuera esa, ¿cómo lo opinarían ahí? Mire, siguiendo trabajando con la misma ecuación, les cambié variables. Entonces, en este escenario uno diría, mire, para 0 pesos en publicidad, 0 pesos en publicidad, por ejemplo, los centros comerciales, mucho antes ya están activando centros comerciales. Un centro comercial posiblemente suspendió todo lo que era la inversión, su presupuesto en publicidad, ¿no? Porque en la época no permite que se haga esa actividad. Entonces, en un curso normal y natural de una empresa, le dicen a ustedes como ingenieros de mercadeo o directores de gestión de comercial, todo eso, mire, ingeniero, no tenemos presupuesto de publicidad para este bimestre o este trimestre o para este semestre o para el otro año. ¿Qué diría usted? Ah, ante la ausencia de X. Ante la ausencia de X, mis ventas mínimas, tal como le decía David, es de 2.7 millones de pesos. Ante la ausencia de mi factor de presupuesto en publicidad, yo estimaría o tendría unas ventas mínimas, no podría pensar en un valor promedio, de 2.7. ¿Ven la diferencia ahí? Entonces, está asociando en ese comportamiento. Se observa que el modelo, la habilidad que tienen que tener, el pensamiento estadístico que deben ir teniendo es, somos fuertes en la parte de la ecuación, pero la habilidad es en maniobrar la terminología técnica de interpretar en el sentido normal y fundamental del objetivo que pretende el análisis, ¿no? O sea, al cambiar publicidad con venta. Si aquí le cambiara ventas con precio, aquí no me funciona porque esta es una relación, sería una inversa, aquí estamos directo. Listo, muy bien, felicitaciones por ahí. ¿Qué más les puedo contar aquí? Bueno, interprétate ahora el B. Estoy escribiendo aquí a la derecha. Para cambiarle el color para que lo veamos diferente. Entonces aparece B. Vamos a ponerle mayúscula. Dice, bueno, interprete B. B es igual a 2.1. Tal como lo decía David, esta es la pendiente. Esta es la pendiente. Borrachera, lo borré. B igual 2.1. En términos matemáticos, esa es la pendiente. Entonces, no vaya a decir, 2 puntos, la pendiente 2.1. Sí, pero ¿qué significa eso en la práctica? Entonces, ya lo dijo David, entonces lo voy aquí como a valorar, que ante la variación unitaria de X, te dicen, mire, ingeniero, ingeniera, resulta que logramos ubicarle 1 millón de pesos en publicidad para el otro periodo. Dice, ah, bueno, mis ventas mínimas que son de 2.7 ante la variación unitaria de X, que es 1 millón, se van a incrementar en 2.1 millones. El mínimo de ventas que tenía ante la ausencia de publicidad, que era de 2.7, ahora se incrementa en 2.1. Entonces el X va a estar en función de, es la variación que presenta Y ante la variación unitaria de X, que por cada millón de pesos que tenga yo en publicidad, mis ventas mínimas se me aumentan en 2.1. ¿Están viendo ahí eso? También, si lo miramos en el caso de las plantas, que por cada mes de vida que transcurra la planta, la altura mínima o por cada mes de vida, el incremento en altura de la planta es de 2.1 centímetros. Ahí está explicada ya esa condición. Entonces eso les va a asegurar que tenga como ese comportamiento, tenga esa valoración para ese. Eso es lo que uno les pide de que interpreten y que se lo escriban, más que todo lo escriban, lo redacten, porque sobre eso es que se dan las conclusiones, se da la interpretación. Ya está.
Usted ve que hasta ahí solamente estamos hablando de esa condición. Aquí no vamos en el 10% del análisis que pretendo hacer. Entonces, cuando empiezan a aparecer los modelos en diseño de experimentos, va a decir, bueno, interprete qué significa el X1, qué significa el X2, qué significa el X3. Unos saldrán positivos, otros saldrán negativos. De por aquí, ¿qué más le podría preguntar? ¿Qué tipo de relación ve con el modelo? Aunque ya la saben, ¿no? Ya la saben. Voy a borrar aquí todo esto, borrar todos los dibujos. Se fueron todos los dibujos. Voy a volverlo a hacer aquí. Y igual 2.7 más 2.1 en X. Ahí viene todo el cuento, digo. Ya tiene identificadas las variables, Y es la variable respuesta, que hemos llamado en este caso la altura de la planta, el X será la variable control, que está dada por la edad, por el tiempo que transcurre. Si yo les preguntara aquí, identifique qué tipo de relación existe entre X y Y, ¿qué dirían? Mirándola a partir de la ecuación. ¿Qué contestarían ahí? Uy, que va, profe, usted nos dio los datos y eso lo detectamos fue con el diagrama de dispersión, pero aquí no tenemos los datos ni el diagrama de dispersión para poder decir qué tipo de relación existe. ¿Cómo detecta con la ecuación de regresión que hay una relación directa o una relación inversa? Cuéntame. Signo de la pendiente. El signo, ¿Listo? sí. Perfecto, muy bien, felicitaciones. Entonces, no siempre le va a aparecer aquí el positivo, no siempre le va a estar apareciendo ahí. Ya. Entonces, aquí, mire, aquí, pues el solo hecho de que aparezca positivo, usted ya asume, sin tener los datos, sin tener diagrama de dispersión, usted en la lectura que le haga es que esto va a ser positivo. Hay una relación directa entre X y Y, porque tenemos una pendiente positiva. Si fuera negativo, entonces sería el contexto en el cual se disminuye la variable respuesta, que podría estar asociado a las ventas, asociado al precio del producto, ¿no? Que por cada incremento de unitario del precio del producto, las ventas se me disminuyen en 2.1. ¿Sí ven? Ahí está la interpretación para ese caso. Ok. ¿Qué más les quiero compartir? Bueno, ahí desmenuzamos eso y el profe se quedó demorado con eso. Me regreso aquí a la presentación. Miércoles 7:38, me toca dejarle ya paro aquí para que el otro profe que viene enseguida, pero le borro acá. Les voy a dejar para que practiquen, no que practiquen, sino para que validen. Entonces, mire, lo que hicimos fue esto. Aquí está explicado. David, pregunta. Profe, no sé si ya lo habíamos explicado la clase pasada, pero pues para acceder a las diapositivas y el material, ¿cuál va a ser el medio de comunicación? ¿El grupo de WhatsApp? Yo creo que voy a abrir un grupo en Teams. Parece que por aquí Zoom es solamente para estos encuentros sincrónicos. Voy a crear en Teams y allá sí hay para subir material, archivos y los puedo dejar ahí. O en el mismo Moodle. Estamos en esa fase de ir actualizando. Yo siempre Ok. hago costumbre de cuando se termina un tema en particular, entonces ese es el momento de subir el material para que lo tengan ahí porque a veces Entonces, se me distraen, no le pueden, como ya tenemos allá en la plataforma, entonces ¿para qué me pongo a pararle bolas a la clase? Entonces aquí los llevo así como cautivos de decir solamente, y las que más va a entregar esto solamente cuando termine la clase. O sea, esto lo voy a subir por ahí la otra semana, esa es la razón. Sí, pero ok. van a tener chance, van a tener chance. Generalmente este es apoyo para... Entonces mira, aquí para cerrar o para complementar, el modelo de regresión lineal simple, pues es para que usted pronostique valores de Y dependientes a partir de X. El modelo, aquí está otro modelito, el alfa más el beta, aquí ya empezamos a meter el error. Todavía no lo hemos construido, ese será el tema de la próxima clase. Esto se me está pegando ya acá. Pues aquí estaba la recta que ya había dicho Sebastián, ahí está el punto de corte con el intersecto. Bueno, esto ya conocen ustedes de su sabiduría y conocimiento que traen ingeniería. Miren donde empieza a aparecer las componentes de error aquí abajo. Hay puntos que quedan por fuera de la recta, entonces habrá que resumirle a cada recta, a Pues cada creo que no puntito. estamos viendo la diapositiva, o bueno, yo Miércoles se me salió, no sé si es por la... ahora sí. Sí, ahora sí.
Ahora se me perdió. Ahí, Sí, profe. ahí la ven cortica, bájala así para irla avanzando. Entonces, mire, el modelo de regresión, propósito de determinar la ecuación de la línea de regresión y igual a más bx. La van a usar para predecir valores de y basado en los valores de variable independiente, x mínimos cuadrados, calculados otros. Tómenle nota a esas dos ecuaciones. Ahí ven la presentación. Se perdió. Estamos tomando apunte. ¿Sí la ven? Sí. Sí, El- Profe, es la que sí. diapositiva de modelo de regresión lineal Sí, simple. listo. Mire, aquí estas las fórmulas que les dije, mínimos cuadrados. Tomen nota o sáquenle una fotico ahí si quieren y van a hacer el ejercicio de obtener la pendiente y la constante de corte con esas ecuaciones que son las de mínimos cuadrados. Les digo acá, lo van a practicar. Con estas ecuaciones. Entonces, aquí que se lee, aquí se está leyendo para hallar la pendiente. Entonces, n será el número de observaciones o parejas que tiene, 5. Van a hacer eso, lo pueden montar en hoja Excel, el producto de la sumatoria de x por y, a eso le vas a restar el producto de las sumatorias de x y las sumatorias de y. Divide sobre n, coge los x al cuadrado, los sumas, y a eso le vas a restar el cuadrado de las sumas de x, de los totales de x, de la suma total de x. Y ahí debe darles el valor de ¿cuál es? Esta, la B, es la pendiente, ¿sí? Y la constante, entonces, estaría en función de coger la sumatoria de y, este sería como el valor promedio, y de trazo, menos el valor de la pendiente por el promedio de lo que son los valores de y. Y con eso dejo ilustrado ahí otra forma de obtener las ecuaciones. Pues lo había dicho, esa es la de los mínimos cuadrados, que en algunos libros de microeconomía aún las traen, en algunos libros de localización de proyectos, muchos autores ilustran eso. Cuando no, en mi época, el milenio pasado, nos tocaba todo era con estas fórmulas. Ahorita con todo lo que es el acceso de software, informática, pues ya uno lo puede tener rápidamente. No está mal cuando les hablen que son los mínimos cuadrados, pues es esa parte matemática algebraica que permite conducir y detectar esa valoración. Y con eso practican para tenerlo ahí. No me tienen que entregar nada, sencillamente para que lo valoren, porque puede aparecer un ejercicio en el cual les damos la sumatoria de x, le dan la sumatoria de y, les dan los cuadrados de x y le piden que arme el modelo de regresión. Entonces, apoyado con estas herramientas, pueden obtener ese valor. ¿Qué vamos a trabajar en la clase siguiente? Lo que nos inquieta siempre, que va a ser, Dios mío, si talento, estaba el error estándar, mire, ya vamos a empezar a calcular errores estándar de estimación para ir construyendo el concepto de lo que va a ser el error de experimentación. Ese será el tema de nuestra próxima clase. Y allá vamos a tener comportamientos de y estimados y el comportamiento de dado un X, hallar un Y. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Bueno. Entonces tenemos que están aquí 8 participantes de los 7. Voy a actualizar asistencia. La vez pasada me llegaron 7, o llegaron 8. No sé si están todavía ustedes en fase de matrícula y de ponte ajuste de horarios o algo por el estilo. Sí, profe, todavía está vigente eso. Ah, bueno, deben ser ahí por eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Permítame, me dejo ver un poquito porque eran estos muchachos. Aquí estoy yo. Aparecieron acá, allá me aparecí. Listo, muy bien. Entonces, si tiene alguna duda, pregunta, comentario, aporte que quieran hacer, para por cerrar la sesión, en el cual el objetivo pues era empezar a hablar de estos temas y observen que más que obtener resultados de una manera rápida o pronta, lo que uno pretende es que ustedes empiecen a desarrollar ese interpretativo, ese analítico,
sobre todo desde el punto de vista pensamiento estadístico, que es el que propende más para procesos de investigación, el saber interpretar en función de actores, componentes, causales, orígenes, variables para tener esa condición. Preguntas, comentarios, aportes para cerrar, porque ya vendrá el otro profe a entrar a estas salas si es que la necesitan y ustedes también tendrán que alistarse si tienen clase. ¿Tienen clase a esta hora después? Sí, Sí, señor. profe. Listo, bueno, entonces dejamos ahí. Señor. Les agradezco su participación, muy buena, muy bien ahí. Vamos a seguirnos puliendo bien en todos estos manejos y ahí vamos pues haciendo de mejor manera todos estos comportamientos. Bueno, entonces muchas gracias por su atención, les deseo un buen fin de semana y un festivo, puente festivo que uno dice ya para que vayan adelantando cosas o tareas. Bueno, entonces cierro por acá, Listo, gracias, que profe. estén muy bien, buen descanso. Gracias. Cierro mi video, bueno.